Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Respecto a la pregunta, al tema que estaba dando René, nos apareció una pregunta ahí. ¿Qué pasa con los conceptos de separación o indemnización? ¿Hasta qué montos son exentos? El artículo 93 nos está hablando que cuando estamos hablando de ese tipo de conceptos, por separación e indemnización, nos referimos a las indemnizaciones que marca el artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo, que pueden ser los 3 meses, todo depende de la forma en la que esté elaborado el contrato, pero pueden ser 3 meses, pueden ser 20 días por año, o cuando tenemos contratos por tiempo determinado, va en proporción a si este tiempo es superior a un año o menor a un año. Pero creo que lo más común son estos dos conceptos que menciono, además de lo que es la prima de antigüedad. Bueno, el artículo 93 nos dice que la parte exenta son 90 UMAS por cada año de servicio laborado, ¿sí? Y que cuando estamos hablando de que se tienen más de 6 meses de servicio, se considera un año de servicio completo. Es decir, que podríamos considerar también un ejercicio más, es decir, 90 veces más la UMA. Esta exención aplica a los tres conceptos, no aplica de manera independiente, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora vamos a enfocarnos a los ejercicios que tenemos relacionados con lo que es el impuesto sobre la renta y la aplicación del subsidio al empleo en estos mismos. Empezamos a hablar que el artículo 94, como lo mencionó René hace un momento, nos está indicando que se consideran como conceptos integrantes del salario por una relación de servicio personal subordinado. ¿Sí? Como él lo mencionaba, todo lo que sea una percepción para efectos del empleado puede estar sujeto a un tema impositivo y se pueden asimilar exclusivamente para la retención de este impuesto los conceptos que él mencionó adicionales. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente a la relación por el servicio personal subordinado, ¿sí? El artículo 95 nos dice que cuando tengamos pagos por conceptos de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual conforme a la siguiente regla, ¿sí? Este lo vamos a dejar para el final, pero el artículo 95 ya nos está diciendo las mecánicas que vamos a estar utilizando para el cálculo de impuesto. Nos maneja tres fracciones principalmente, donde nos describe todo este proceso para estos pagos. Ahora sí, el artículo 96 nos dice que cuando hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo, están obligados a efectuar las retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Y volvemos a reiterar lo que hemos platicado desde la sesión anterior. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esta situación. Ahora, ¿cómo efectuaremos? Nos indica el mismo artículo 96 que la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tarifa. Recordemos que para efectos de estar hablando de temas impositivos, todo impuesto tiene 4 elementos fundamentales. No puede existir un impuesto sin estos 4 elementos. El primer elemento es el objeto, el por qué voy a estar cobrando este impuesto. El segundo elemento es el sujeto. En este caso estamos hablando de las personas que perciben un ingreso por servicio personal subordinado. El tercer momento o el tercer elemento es la base impositiva que viene con la descripción de la exposición de René. Si tengo todos los ingresos que pueden ser sujetos de impuesto y le quito los exentos que nos menciona el artículo 93, entonces por diferencia tendría la base. Y el cuarto elemento es la tasa o la tarifa. Estamos muy acostumbrados a hablar de la tasa cuando hablamos de las personas morales, que todo el mundo sabemos que es un 30%, pero en este caso, hablando bajo este régimen, nos está hablando de una tarifa. ¿Y esa tarifa cómo se compone? Este mismo artículo nos publica dentro de la ley lo que conocemos como la tarifa mensual, la cual nos menciona un límite inferior, un límite superior, una cuota fija
y un porcentaje aplicable sobre un excedente de límite inferior. ¿Sale? Básicamente es la publicación que nos hace la ley. Ahora, estamos hablando de temas de sueldos. Es decir, no podemos estar pagando de manera mensual a todas las personas. Por este motivo, la autoridad emite diferentes tarifas que están calculadas sobre esta base. En el Diario Oficial de la Federación es muy común que en el mes de diciembre se publiquen las tarifas que van a ser aplicadas en el siguiente ejercicio fiscal. En este caso, las tarifas que son publicadas son la tarifa diaria, la tarifa semanal. La tarifa diaria vamos a comentar más adelante el motivo y el objeto o la forma de calcular el impuesto conforme a esta tarifa. La tarifa semanal, que estamos hablando de personal que realiza actividades físicas. La tarifa decenal, que es muy poco común verla en la práctica, pero sin embargo sí está considerada. Y la tarifa quincenal, que creo que es de las más comunes. Si le buscamos un poquito, también podríamos obtener la tarifa catorcenal, ya que también las empresas tienen esta forma de pago. Ahora, ¿cuál es la mecánica o cuál es el procedimiento? Realmente es un proceso muy sencillo y este proceso lo vamos a ver repetido en las diferentes modalidades de cálculo de impuesto. Como comentaba, si partimos de lo que son las percepciones totales que tiene el empleado y le quitamos las percepciones exentas, entonces por diferencia tendríamos las percepciones grabadas. El ejemplo que están viendo es sobre un ingreso de 20,000 con 2,000 pesos de exentos. Estamos hablando de una percepción mensual, por lo cual vamos a estar ocupando la tarifa publicada en la ley. ¿Sale? Los días de este periodo son 30. Ahora, la base de impuestos son 18,000 pesos y esta base la voy a estar ubicando en la tarifa mensual para saber cuáles son los datos que voy a estar ocupando. Me voy a regresar un poquito. Para 18,000 pesos yo veo que tenemos un límite inferior de 15,487, un límite superior de 31,236, una cuota fija de 1,640 y un porcentaje de 21,36. ¿Qué hacemos? Que estos elementos los aplicamos en el cálculo. Es decir, a los 18,000 pesos le vamos a quitar el límite inferior, que son 15,487, teniendo un excedente de 2,512. A esto le vamos a aplicar el porcentaje que menciona en la columna 4 esta tarifa, que es de 21,36%, y vamos a determinar un impuesto marginal de 536 pesos. Esto le vamos a adicionar la cuota fija de 1,640 y mi impuesto sobre la renta para este caso sería de 2,176,80. Ahí, por costumbre, hay un concepto que se llama impuesto sobre la renta calculado, sobre todo en el tema de sueldos o exclusivamente en el tema de sueldos. ¿Por qué? Porque el proceso es primero aplicar lo que nos dicta el artículo 96 y recordemos que cuando hablamos de sueldos y salarios hay un subsidio que otorga el gobierno federal para la aplicación de este impuesto. ¿Sale? ¿Cómo lo otorga? A través de los patrones. Es decir, que la gente que perciba sueldos y salarios exclusivamente, que gocen de una prestación de servicio personal subordinado, tienen derecho a este subsidio. También esta tabla es publicada en la misma forma de inicio, la tabla mensual. En esta tabla nos dice que a menor ingreso vamos a tener un mayor subsidio y a mayor ingreso vamos a tener un menor subsidio. Tenemos una limitante y en este caso la limitante es que si el ingreso es superior a 7,382, realmente ya no hay subsidio a aplicar, ¿sale? Recordemos que este subsidio está enfocado a las personas que tengan menos de 3 salarios mínimos de ingreso, esa era la base. Sin embargo, por las actualizaciones que han tenido en los últimos ejercicios que han sido mucho, muy superiores a la inflación, esta base no se actualizó y ha ido desfasándose. Para el caso que estamos viendo, realmente no tendríamos un subsidio que aplicar y por consiguiente mi impuesto a retener sería el mismo al calculado. ¿Sí? Ahora, de igual forma que la tarifa del impuesto sobre la renta, esta tabla de subsidio tiene las mismas aplicaciones.
son publicadas las tarifas, perdón, las tablas diarias, las tablas semanales, las tablas nacionales, las tablas quincenales, ¿sí? Recordemos que partimos a partir de la tarifa publicada en ley, que son mensuales. En el caso del impuesto sobre la renta, sí tenemos una tarifa anual, pero no es una tarifa que esté aplicada exclusivamente a las personas que obtengan ingresos por sueldos y salarios, sino es una tarifa que aplica para todas las personas físicas independientemente de los diferentes regímenes en los que estén tributando. Recordemos que las personas físicas tienen el derecho de tributar en diferentes opciones. Hemos visto casos que tienen sueldos y salarios, que tienen arrendamientos, que pueden llegar a tener servicios profesionales, actividad empresarial, pueden tener una gama de diferentes ingresos y al momento de aplicar el cálculo anual es aplicada esta tarifa. Por eso es que no es exclusiva. En el caso de subsidio no hay una tarifa anual. Lo que tendríamos que tener cuidado es tener un registro de los subsidios que podemos estar aplicando de manera mensual para su aplicación en todo caso en este cálculo anual. ¿Sí? Bueno, ahora, si nos vamos al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que sería el capítulo 1 de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado, nos dice que las personas obligadas a efectuar la retención en términos del artículo 96 de la ley, cuando paguen en función de cantidad de trabajo y número de días laborados, podrán optar por efectuar la retención de acuerdo a lo que se menciona en este artículo. Y nos menciona 3 fracciones. ¿Cuál es la primera? La primera lo que me está diciendo es que debo de identificar los días a los cuales pertenece ese ingreso. Es decir, los días efectivamente trabajados y que le voy a pagar al empleado. En la fracción número 2 nos dice que el ingreso del periodo lo vamos a dividir entre el número de días determinados y a este le vamos a aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96. Ojo, porque tendríamos que estar aplicando, por supuesto, la tarifa diaria, ¿sí? Vamos a obtener como resultado un impuesto diario y en la fracción número 3 lo que nos dice es que a ese resultado de la fracción 2, que sería un impuesto diario, lo tendríamos que multiplicar por los días reconocidos conforme a la fracción 1, los días laborados. Y de esta forma obtendríamos el impuesto por el periodo que estemos pagando. En los diferentes ejemplos que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar mencionando es un comparativo entre las diferentes tablas o la aplicación de las diferentes tarifas, ya sea mensual, quincenal, semanal, y el comparativo con el proceso de esta tarifa diaria. El tema es crear en ustedes una conciencia que es muy necesario estar analizando los diferentes esquemas de nómina, los diferentes esquemas de retención de impuesto que van enfocados al beneficio del empleado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un primer ejercicio y me voy a regresar al año 2022. ¿Por qué nos queremos regresar a este ejercicio? Porque lo que nos dicta el artículo 96 es que para las personas que perciban exclusivamente un salario mínimo general, no se les efectuará retención alguna. Ahora, ¿qué pasa en el 2022? Estamos hablando que en ese momento el salario mínimo era de 172.87, ¿sí? Es decir, que mi percepción mensual de este importe diario sería 5,186.10. Apliquemos el procedimiento mensual, disminuyamos el límite inferior de 746 pesos, determinemos un excedente de 4,440, aplicamos la tasa al 6.4, tenemos un impuesto marginal de 284.16 y sumamos una cuota fija de 14.32. Es decir, mi impuesto sobre la renta hasta ese momento es de 298.48. Si vemos en el proceso diario que partimos del salario diario y aplicamos el mismo proceso utilizando la tarifa diaria, llegamos a un impuesto de 9.96 que multiplicado por 30, que es el periodo que estamos calculando, tengo un importe de 298.87. Hay una pequeña variación, hay una variación de 39 centavos, pero no se dispara tanto. Ahora, apliquemos la tabla de subsidio.
Y en este caso podemos decir que en el subsidio al empleo, en la tabla mensual, tengo un subsidio de 324.87. Es decir, el subsidio es superior al impuesto sobre la renta calculado. ¿Qué pasa o qué pasaba en este caso? En este caso, lo que nos dictaba la norma era que la diferencia entre el subsidio determinado conforme a tabla y el impuesto calculado conforme al artículo 96, tendríamos que entregárselo al trabajador de una forma económica, es decir, se la tenemos que hacer efectiva, tenemos que pagárselo en efectivo. Y ese concepto es muy común verlo en nómina, o era muy común verlo en nómina y en los recibos. Es un subsidio que se le está dando al empleado a cargo de los patrones. ¿Cómo lo recupera el patrón? Bueno, lo recuperaba al momento de acreditar este subsidio pagado en efectivo, lo podía acreditar ya sea contra el impuesto propio o contra el impuesto sobre la renta retenido en cualquiera de sus modalidades. Esa era la forma en que el patrón recuperaba este subsidio. Ahora, aquí apliquemos el proceso de la tarifa diaria. Estamos hablando que conforme la tabla diaria en el tema de subsidio es de 10.69, que multiplicado por 30 tengo 320.70. Es decir, aquí sí tengo una variación mayor, ¿sí? Tengo una variación que ya de 4 pesos. Y según el proceso diario, lo que tendría que haberle entregado al trabajador es de 21.83. ¿Por qué estas diferencias? La separación entre periodos de la tarifa mensual a tarifa diaria, a tarifa semanal, catorcenal, está basada en que la tarifa mensual está calculada sobre 30.4. Entonces, esta variante, cuando estamos hablando de un periodo de nómina de 30, aplicado sobre una tarifa de 30.4, da este efecto. No pasa así con lo que es la tarifa diaria, ¿sí? Vamos a aplicar el mismo ejercicio, pero ahora sobre un ingreso semanal y aplicando la tarifa semanal. Es decir, mi ingreso es de 1,210 a la semana, aplico mi límite inferior, determino excedente, aplico el porcentaje, determino impuesto marginal, le sumo la cuota fija y mi impuesto es de 69.74. Si aplico el procedimiento aplicando tarifa diaria, el impuesto es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, en este caso no hay variación. Mismo tema con el tema del subsidio, aplicando la tarifa correspondiente al periodo de la nómina, que en este caso estamos hablando de un ejercicio semanal, o al proceso de cálculo conforme a la tabla diaria. En este caso no hay variación, tengo la misma determinación de un subsidio al empleo a entregar al trabajador por 5.09 pesos, ¿sale? Entonces, hasta el 2022, la norma que me dice que a los trabajadores del salario mínimo general no se les efectuará retención alguna, el mismo procedimiento está respaldando esta norma. No le estoy efectuando ninguna retención. Al contrario, le estoy dando un subsidio entregado en efectivo que beneficia, aunque sea poquito, pero beneficia la economía del trabajador. Obvio, estoy hablando ahorita de limitantes o de empleados con salario mínimo general. Ahora, ¿qué pasa a partir del ejercicio 2023? Y es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el ingreso el salario mínimo tuvo un incremento del 20%, ¿sí? Entonces, ese incremento me crea un efecto en la aplicación del procedimiento. Aplicando el mismo ejercicio mensual sobre ingreso mensual de 6,223, aplicando el mismo procedimiento de inicio, determino un impuesto de 364.86. ¿Sale? Si yo me voy a la tabla de subsidio, para este tipo de ingresos yo tendría un subsidio de 294.63. Es decir, en este caso, el subsidio es menor que el impuesto. En estricta teoría, si siguiéramos el procedimiento, aquí yo tendría que efectuar una retención de 70.23 pesos. Sin embargo, como hay una norma que me impide esta situación, lo que yo tendría que plasmar en mi nómina y en mi recibo de nómina para el tema de impuesto sobre la renta debería de ser 0. Ahorita, para efectos prácticos, estamos mostrando lo que el procedimiento me dicta, que sería un impuesto de 70.23.
Ahora, si hacemos el comparativo con el proceso, con la tabla diaria, determino para el mismo periodo un impuesto de 365.25, son los mismos 39 centavos que estábamos validando en el ejercicio anterior, pero ahora en la tabla de subsidio tengo una diferencia. Esta diferencia ya es fuerte, porque estoy hablando que la tabla mensual me mencionaba 294 y el proceso diario son 250. Entonces, hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Repito, estos casos, estamos hablando de personas con salario mínimo general, no podría o no debería de afectarme porque no tengo una retención de impuesto como tal, pero sí es importante que estos importes que estamos determinando de subsidio al empleo, ya sea mensual, ya sea semanal, quincenal, tenemos que tener un acumulado. Este acumulado nos va a servir para aplicarlo en todo caso en el cálculo anual de impuestos. ¿Sí? Recordemos que no tenemos una tabla anual de subsidio, no puedo crearla, no puedo agarrar la mensual y multiplicarla por 12 para determinar el subsidio que le correspondió. ¿Por qué? Porque son conceptos que se van calculando conforme cada una de las nóminas. Entonces, este dato ya lo tiene identificado en el SAT porque en el mismo timbre del recibo de nómina van estos dos datos. Tanto el subsidio, en todo caso, calculado, que en este caso podríamos estar hablando de 294 o 250, me voy a regresar a un ejercicio. Hablando de esta nómina, podemos estar hablando que del recibo ya va marcado los 74.83, que es el subsidio que le correspondió conforme a la tabla, o en su defecto, el efectivamente pagado, que podría ser de 5.9. ¿Sí? Estos dos conceptos ya los tiene la autoridad, por los cuales, para yo efectuar mi cálculo anual de impuestos, debo de coincidir con la información que ya tiene la autoridad. ¿Sí? Ahora, hagamos el procedimiento. Aquí en el procedimiento mensual, sí vemos que existe la diferencia que habíamos comentado. Si hacemos el procedimiento bajo un esquema semanal en comparativo con el diario, también sobre un ingreso mínimo, vemos que el cálculo de impuesto sobre la renta coincide, hay una diferencia de 1 centavo, pero coincidimos en 85.23 pesos. Y que el tema del subsidio calculado coincidimos en 58.38. Repito, en estos casos el subsidio es menor, tendríamos que haber efectuado la retención por procedimiento, pero por la norma que protege el salario no efectuamos retención alguna. ¿Sí? Ahora, veamos un caso en que posiblemente sí me dé el efecto de hacer un pago de subsidio al empleo. Imaginemos una persona que gana el salario mínimo y que en este caso, bajo una nómina semanal, se le pagan solamente 5 días. 5 días quizás porque entró ya, inició labores cuando la semana ya había comenzado o en su defecto por la aplicación de faltas. Ahorita no vamos a estar tocando el tema de la parte proporcional del séptimo día, ¿sí? Ahora, si yo aplico el proceso aplicando la tarifa semanal, estoy hablando de un ingreso de 1,037 y tengo un impuesto de 58.68, ¿sí? Al aplicar yo la tabla semanal de subsidio, resulta que tengo un subsidio al empleo de 81.55. Es decir, el subsidio es superior al impuesto calculado conforme el artículo 96. Por ende, tendría yo que estar hablando de entregarle un subsidio al empleo en efectivo de 22.87 pesos. ¿Sale? Es muy común que los sistemas de nómina utilicen las tablas, ya sea semanal, ya sea quincenal, dependiendo la periodicidad que nosotros le indiquemos al sistema, pero también es nuestra obligación el hacer este tipo de análisis para afectar en la menor proporción al empleado y lo vamos a ver más adelante. Si aplico el proceso aplicando tarifa diaria, resulta que el impuesto que tengo por esos 5 días es de 60.87 y el subsidio es de 41, es decir, está de manera diferente al proceso mensual. Tendría en este caso que efectuar una retención, que sabemos que no lo vamos a hacer, pero entonces ya tengo esa disyuntiva. ¿Qué hago? Le hago un proceso diario en la cual no le voy a retener un impuesto,
o le hago un proceso semanal en la cual se va a ver beneficiado en este tema por la cantidad de días pagados con un subsidio de 22.87. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Que también tengo una obligación de hacer ajustes mensuales o de hacer ajustes anuales. El ajuste mensual de impuesto está enfocado más que nada al subsidio que estamos entregando en efectivo, a valorar si realmente tenía derecho o no tenía derecho a ese subsidio. Entonces, vamos a ver el mismo caso, pero proyectado de manera mensual. En la primera columna podemos ver que estamos pagando los 5 días. Estamos viendo que le estoy entregando un subsidio de 22.87 pesos, es lo que tendría que entregarle, y que por las demás semanas no le estoy efectuando ninguna retención de impuesto. ¿Por qué no le efectúo? Porque tiene una norma protectora este tipo de ingresos. Es decir, que para esta persona aplicando el ajuste mensual en un mes para el caso de las nóminas con periodo semanal, hay meses o la mayoría de los meses voy a estar pagando 4 nóminas, pero también hay meses en donde voy a estar pagando 5 nóminas. Un momento, por favor. Listo, perdón, tuvimos una falla ahí con el micrófono, espero que ya se oiga mejor. Repito, hay meses en donde voy a estar pagando 4 nóminas y hay meses donde voy a estar pagando 5 nóminas en el caso de los periodos semanales. Mismo caso en aquellos periodos catorcenales y esto puede tener un efecto en el ajuste mensual. ¿Sí? Ahora, para el caso que estamos viendo, hablamos de que la primera semana se le pagaron 5 días y las 3 restantes 7 días. Es decir, tengo un ingreso acumulable de 5,393 pesos. Y no tengo un impuesto sobre la renta retenido, pero sí tengo un subsidio entregado de 22.87. Ahora, efectuemos el cálculo aplicando la tarifa mensual. Es decir, a 5,393 le aplicamos el límite inferior de 746 pesos, determinamos un excedente, aplicamos la tasa de 6.44, tenemos un impuesto marginal, sumamos una cuota fija y aquí podemos ver que tenemos un impuesto de 311.75 y que el subsidio que le corresponde conforme a la tabla mensual es de 294. Es decir, no habría impuesto sobre la renta aquí. Sin embargo, ya le entregué un subsidio al empleo. Bajo este esquema, bajo este proceso, este subsidio al empleo no se lo tuve que haber entregado. Y es común ver a las plataformas de nómina efectuar este descuento en la siguiente nómina, ya sea en la cuarta nómina del mes o en la siguiente. ¿Sale? Entonces, si hablamos de empleados que pueden llegar a tener este nivel de ingresos, el afectarles 20 pesos, primero te los doy y luego te los retiro, realmente es grave. Para ellos, cualquier situación que afecte su economía, siempre van a estar atentos a cualquier cosa, ¿no? Y es difícil explicarles a ellos que es un procedimiento legal, es un procedimiento que viene en ley. Entonces, por eso yo los invito a siempre estar haciendo un análisis de todo este tipo de cálculos para saber qué es lo que vamos o qué es cuál es la solución, el proceso más óptimo. Si validamos el proceso diario, estamos hablando de que tengo 316.55 de impuesto y de subsidio 216. Es decir, no vuelvo a determinar impuestos. Sin embargo, lo que me hizo ruido fue esa aplicación de la tabla semanal sobre un ingreso que difiere. Cuando nosotros tenemos un cálculo que difiere a la tabla que estamos ocupando en relación a los días, vamos a tener este efecto. Es decir, para esta primera semana estábamos calculando
sobre un ingreso de 5 días aplicando una tarifa de 7 días. Esa desproporción me da este efecto, ¿sale? Ahora, hablemos de una persona que no gana el salario mínimo, que gana un poquito más. Hablemos de una persona que gana 500 pesos, pero manejémosle el mismo esquema. Sobre la primera semana, paguémosle 5 días y hagamos el proceso aplicando la tarifa semanal. Para este caso, estoy hablando que le voy a calcular un impuesto de 198 sobre un ingreso de 2,500 pesos, que es el ingreso de 500 por 5 días. ¿Sale? Este es el impuesto. Ahora, comparemos el pago de los 5 días con el pago de los 7 días. Bajo 7 días estaría percibiendo un ingreso de 3,500 y un impuesto de 365. A este nivel de ingreso ya no corresponde el subsidio, entonces nos quitamos un poquito de eso, ¿sí? Sobre una semana completa, el impuesto es de 365. Quiere decir que en proporción, ¿cuál sería el impuesto diario? El impuesto diario sería de 52.26 pesos. Es decir, que si tengo un diferencial en días, mi diferencial de impuestos, es decir, la diferencia entre el impuesto de la semana pagada con 5 días y 7 debería ser 104. Sin embargo, la diferencia real es de 166 pesos. Por este comparativo que, repito, hacemos entre un ingreso de 5 días aplicando una tarifa de 7. ¿Sale? Las semanas restantes apliquemos semanas completas, apliquemos el procedimiento conforme a la tabla mensual o la tarifa mensual y aquí determinamos un impuesto de 1,194.38. Si vemos la retención que tenemos conforme a las nóminas, estoy hablando, ay, perdón, un segundito, algo le hice aquí. Una disculpa. En este caso estoy hablando que conforme a la tabla mensual determino 1,194, pero en el acumulado que tengo de las diferentes nóminas tengo una retención de 1,296. Es decir, aparentemente aquí tendría que hacer un subsidio, perdón, no un subsidio, sino una devolución del impuesto retenido en exceso de 101 pesos. ¿Sale? Si hago el procedimiento con la tarifa diaria sobre el mismo acumulado y aplicándolo sobre 26 días y no sobre 28, tendría yo un diferencial entre el impuesto determinado conforme a la tarifa diaria con el realmente determinado de 62.27. La misma diferencia que determiné por regla de 3 en relación a la semana completa o la semana incompleta. ¿Sale? Ahora, lo mismo, ¿qué aplicamos? ¿Le regreso ese impuesto o lo guardo? ¿Sale? Recordemos que todo esto afecta a la economía del empleado. Ahora, sobre un periodo, el mismo caso, pero hablando de semanas completas. En este caso, hablamos de 14,000 pesos al mes que me dictan un impuesto de 1,373 y el acumulado que yo tengo en cada una de las nóminas es de 1,463. Vuelvo a tener una retención superior. ¿Se la regreso o no se la regreso? Pero al aplicar el proceso diario no tengo ninguna diferencia. ¿Sí? Ojo con estos resultados de impuestos retenidos en exceso porque es importante analizarlo y es importante tomar una decisión, un criterio y quizás una política de cómo va a estar efectuando este tipo de situaciones. Ahora, perdón lo repetitivo, pero estamos hablando de un periodo semanal, pero ¿qué pasa con aquellos meses en donde ya estoy acumulando 5 nóminas? Entonces ya mi ingreso realmente va a corresponder a 35 días, no a 30 como dice la tabla mensual. En este caso, el acumulado que tengo sobre estas 5 semanas es un impuesto retenido en total en todo el mes de 1,828 pesos. Sin embargo, la tabla del impuesto mensual me dicta que deberían de haber sido 2,070 pesos. Entonces, aquí es al contrario, tendría yo que retenerle esta diferencia de 241 pesos. ¿Sale? Entonces voy a tener meses en donde aparentemente les voy a estar
devolviendo 89 pesos, pero voy a tener meses en donde aparentemente tendría que retenerle 241 pesos. Entonces, por eso hago mucho el comparativo con el efecto en el cálculo diario. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con los periodos quincenales? Y estoy hablando de los mismos casos, el mismo nivel de ingresos. ¿Sí? En este caso, la diferencia baja considerablemente porque ya estoy hablando de que estoy comparando una tarifa o un ingreso de 30 días sobre una tarifa de 30.4. Mi diferencial de manera mensual es de 14 pesos. La tarifa me dice que debo de retener un impuesto de 1,552 cuando la tarifa quincenal en los dos periodos me dice 783.85 en cada uno de ellos y tengo un acumulado de 1,567. Entonces, la diferencia baja, sí, porque estoy asimilando más el número de días que estoy ocupando con la tarifa mensual. En tarifa diaria no tengo diferencia alguna. ¿Sale? Ahora, nos dice el artículo 96 en uno de sus párrafos que quienes hagan pagos por conceptos de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos dice el reglamento al respecto? ¿Sale? Es un proceso muy sencillo. Vamos primero a calcular el impuesto aplicando el procedimiento de ley. El procedimiento de ley me dice que a los ingresos obtenidos durante el mes le aplique la siguiente tarifa. Es decir, hablando de que tengo una primer quincena de 7,500, una segunda quincena de 7,500, con sus respectivas retenciones de impuesto, y vamos a hablar quizás del mes de diciembre en donde de estos conceptos de gratificación anual, obvio no hay PTU, pero puede haber una prima vacacional y puede haber una prima dominical, digamos que tuve un total de percepciones de 12,000, lo pueden ver en la parte superior derecha, que la aplicación del artículo 93 por el tipo de conceptos que estoy mencionando, tienen una parte exenta de 2,500 pesos y determino una base de 9,500. Es decir, que mi ingreso mensual deberían ser mi ingreso de 7,500 de la primera quincena, de la segunda quincena 7,500, más estos conceptos adicionales. Es decir, mi ingreso mensual sería de 24,500. Hagamos el procedimiento y apliquemos la tarifa mensual. Disminuyo el límite inferior, que en este caso son 15,400, determino un excedente, aplico la tasa del 21.36% para determinar el impuesto marginal, sumo la cuota fija y mi impuesto de este mes debería de ser de 3,565.20. Si yo le resto el impuesto determinado en la primera quincena y en la segunda quincena, por diferencia obtengo el impuesto correspondiente a estos conceptos, que es de 1,997.50. Ese sería el proceso de ley, ¿sí? Acumularlo a los demás ingresos y disminuirle el impuesto ya retenido. Ese sería el proceso de ley. Y ojo con este impuesto que determinamos, que es de 1,997.50. Ahora sí, vámonos a lo que nos dice en el reglamento. Y el reglamento menciona, si no me equivoco, son 5 fracciones. En la primera fracción me dice que a los ingresos que perciban por este tipo de conceptos se dividirá entre 365 y se multiplicará por 30.4. ¿Qué estamos haciendo? Que estos conceptos que pueden ser considerados como una percepción anual, estamos sacando un promedio mensual. En la fracción número 2 me dice que el resultado de la fracción anterior lo sumaremos al ingreso mensual ordinario y le aplicaremos el procedimiento establecido en el artículo 96. Es decir, calcularemos el impuesto sobre la renta del ingreso mensual ordinario más el promedio mensual de estos conceptos. ¿Sale? La fracción número 3 me dice que voy a sacar una diferencia entre el impuesto determinado conforme a la fracción 2 y le voy a disminuir el impuesto correspondiente exclusivamente al ingreso mensual ordinario. Ahí voy a tener una diferencia de impuesto. ¿Sale?
La fracción 4 me dice que a los ingresos percibidos bajo este tipo de conceptos se les aplicará la tabla que se calcule conforme a la fracción número 5. Y ahora sí, la fracción número 5 me dice que el resultado obtenido en la fracción número 2, que es esa diferencia de impuesto, lo divida entre el resultado de la fracción 1, que el resultado lo multiplique por 100 y que lo exprese en porcentaje para determinar una tasa. ¿Sale? En español, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir lo siguiente. Hablemos de los ingresos, de los mismos ingresos, 12,000 pesos, exentos 2,500 pesos y percepciones grabadas 9,500 pesos. Esos 9,500 pesos lo voy a dividir entre 365, lo multiplico por 30,4 y tengo mi promedio mensual. Es decir, tengo el resultado de la fracción número 1, que son 791. ¿Sale? Yo tengo un ingreso mensual de 15,000 pesos. Le voy a sumar el resultado de la fracción 2 para obtener una base de 15,791 y hago el procedimiento que me establece el artículo 96. Determino para este caso un impuesto de 1,705. ¿Sí? Ahora, tengo que sacar una diferencia en la fracción 2 y lo que me dice es que le debo de restar el impuesto sobre el ingreso mensual ordinario. Es decir, sobre mi ingreso de 15,000 pesos exclusivamente, determino un impuesto de 1,552 y mi diferencia son 152,23 pesos. ¿Sí? Me brinco a la fracción número 5. ¿Sí? La fracción número 5 me dice el resultado de la fracción número 3, 152,23, divídelo entre la fracción 1, 791, el cociente multiplícalo por 100 y exprésalo en porcentaje, es decir, 19,23 pesos. Ahora sí, a los ingresos sobre estos conceptos, estamos hablando de la determinación de impuesto a la renta, por lo cual debo de aplicarle sobre las percepciones grabadas, 9,500, aplícale la tasa de la fracción número 5 y el resultado será el impuesto que debas de retener. En este caso son 1,826,85 pesos. Difiere del cálculo de ley por una cantidad muy pequeña, pero a final de cuentas sí difiere. Recordemos que el impuesto calculado conforme a ley fue de, es decir, tengo una diferencia de 107,65. ¿Cuál aplico al empleado? ¿Cuál me conviene más aplicar al empleado? En la experiencia que tenemos, nosotros preferimos aplicar el procedimiento de reglamento para evitar diferencias en exceso, ya sea en retención o ya sea en impuestos a favor. Tratamos de que los empleados tengan, si van a tener algún efecto de saldos a favor, sea por la aplicación del beneficio de sus deducciones personales y no por fallas en el cálculo o en la determinación de impuestos. Mismo caso o mismo tratamos de ejercer nosotros para la retención de impuesto en los diferentes periodos, aplicando el proceso marcado en reglamento, que es diario. ¿Sí? Ah, personas que han pago por conceptos, o sea, que es el artículo 95 de esta ley, hablando igual del artículo 96 del impuesto a la renta, efectuarán la retención aplicando el ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo. Oye, ¿de qué conceptos estamos hablando? Bueno, recordemos que el artículo 95 nos dice que es cuando estemos hablando de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, aplicaremos un proceso. El artículo 95 nos habla de un impuesto anual, ahorita estamos siguiendo con el artículo 96. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que de 15,000 pesos, que ha sido el ejemplo que estamos siguiendo, le voy a determinar el impuesto. En este caso, aplico proceso del artículo 96 sobre una tarifa mensual y determino un impuesto de 1,552,78. Al dividir esto sobre la misma base, determino una tasa del 10,35%. ¿Sale? Vamos a suponer que esta persona, por conceptos de separación, ya sea por la indemnización de 3 meses que nos dicta el artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo, bajo una indemnización de 20 días por año, y con un tema de una prima de antigüedad
de 12 días por año, como lo dicta el mismo artículo 50 y si no me equivoco el 165 de Ley Federal del Trabajo, tiene un ingreso de 119,000 pesos. Eh, 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 años de antigüedad. Entonces, bajo este esquema, estaríamos hablando que tengo que aplicar una parte exenta de 90 veces la UMA por cada uno de los ejercicios, es decir, la UMA por 90 por 5 ejercicios y determinamos una percepción exenta de 46,683 pesos. Es decir, por diferencia, mis conceptos grabados de estos, conceptos de indemnización sería 73,209. Si ya determiné el procedimiento que me habla el artículo 96, donde determino la tasa, ahora sí, a esta base gravable de 73,209, le aplico la tasa y el impuesto correspondiente a estos conceptos sería de 7,577,21. Esto es lo que tendríamos que estar plasmando en la retención que se mostraría en el recibo correspondiente, exclusivamente para estos conceptos. Si tenemos otros conceptos, ya sea por aguinaldo, ya sea por PTU, por prima vacacional, tendríamos que sumarles esos impuestos. Yo he visto muchas empresas que aplican su procedimiento sobre los días de vengado, que son los primeros ejemplos que comentamos, su procedimiento sobre las percepciones anuales, que es el que mencioné hace un momento, y su procedimiento sobre las retenciones por estos conceptos de indemnización. Es decir, hacen 3 procesos de cálculo de impuesto y lo conjuntan en un solo resultado, que sería el impuesto sobre la renta retenible. ¿Sale? Ahora, el artículo 97 nos indica que las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiese prestado servicios personales subordinados. Y nos dice qué haríamos con la diferencia a cargo del contribuyente en los términos de este artículo. Se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el mes de febrero siguiente al año calendario de que se trate, y que la diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas. Es decir, nos está diciendo que este ajuste anual de impuesto tenemos que prever el elaborarlo en diciembre para aplicarlo sobre las retenciones de diciembre y en todo caso para tener el dato y poderlo enterar ante el SAT en el caso de los impuestos que salen a cargo a más tardar en el mes de febrero. ¿Qué hacen las empresas? Que cuando determinan si es necesario elevar la retención en el mes de diciembre, la elevan. Si es necesario aplicar ya sea una disminución en el impuesto retenido en el mes de diciembre o una devolución de impuestos, ellos mismos la efectúan. Cuando hay empleados, recordemos que hay diferentes situaciones en las cuales el patrón puede quedar omiso en el cálculo anual de impuestos, como puede ser ingresos superiores a 400,000 pesos, que no hayan laborado durante todo el ejercicio, que tengan 2 o más empleados, que se hayan dado, que tengan 2 o más patrones, que se hayan dado de baja con fecha anterior al 1 de diciembre o de alta posterior al 1 de enero, o que simplemente comuniquen al patrón que ellos realizarán su cálculo anual. Cuando comunican al patrón es muy común que veamos la aplicación de las deducciones personales y lo que busca el empleado es tener ese beneficio de aplicar esas deducciones personales y poder obtener un saldo a favor directamente. ¿Sale? Ahora, sobre el mismo esquema de los pesos mensuales, si anualizamos este importe, estaríamos hablando de un sueldo anual de 180,000 pesos, ¿sí? Y una retención o un impuesto calculado anual de 18,000 pesos. ¿Qué percepciones adicionales puede tener? Pues puede tener el tema del aguinaldo con su debida retención. Estoy aplicando lo que ya obtuvimos en los ejercicios pasados. Es decir, que mi acumulado de percepciones de manera anual sería de 189,000 pesos. Aplicando ahora sí la tarifa anual de impuestos, determino una retención anual de 20,461. Si hago el comparativo en este caso, pues tendría solamente un peso de diferencia.
Entonces, depende de cada una de las políticas que siga la empresa y depende mucho de la experiencia en cuanto a la gente que esté aplicando esto. No es una regla que aplicando tarifa quincenal no va a salir diferencia o que aplicando tarifa diaria no va a salir diferencia. Tenemos que estar mucho en el análisis del comportamiento de la nómina, ¿sí? Ahora, veamos una situación en donde el ingreso diario es de 220, estamos arribita del mínimo y mi ingreso mensual es de 6,600. Es decir, si yo elevo esto al año, voy a tener un acumulado de sueldos de 79,200 con una retención de impuesto de 4,800 pesos y aquí lo que tendría que hacer es haber acumulado lo que le correspondió de subsidio conforme a la tabla en cada uno de los periodos para poder mostrar cuál es el monto que voy a detallar aquí. ¿Sale? Ahora, para este caso estamos determinando un aguinaldo grabado de 2,165 pesos. Las cifras que tenemos aquí no es la percepción, es lo que corresponde a la base impositiva, ¿sí? Con una retención de impuesto de 235. Es decir, que mi ingreso anual acumulado, en este caso es de percepciones 81,365 y de impuesto a la renta 5,047. Si aplico el proceso o la tarifa anual, determino como un impuesto anual 5,047.35 y mi acumulado de subsidio es de 3,042. Es decir, me está determinando un impuesto anual de 2,004 pesos, con una diferencia de 205 por el acumulado que tenemos. ¿Sí? Realmente, cuando estamos hablando de cálculos de impuesto, es muy importante verificar las diferentes variantes que podemos tener en cada una de las empresas, los periodos que están obligados a estar manejando, ya sea por el tipo de empleado que tienen. Hablemos de un empleado realiza actividades materiales, no podemos pagarle por periodos superiores a 7 días, tenemos que hacer pagos semanales. Cuando tenemos otro tipo de empleados, sí podemos ejercer otras opciones como son nóminas catorcenales, como son nóminas quincenales o en su defecto hasta nóminas anuales. En mi particular punto de vista, yo prefiero aplicar procesos diarios. Me ha resultado por el tipo de nóminas que he manejado para efectos de evitar diferencias gravosas en la determinación, ya sea mensual o en la determinación anual, que es lo más importante, ¿sí? Y sobre todo, no enfocarnos en que el sistema lo está haciendo, estoy ocupando una herramienta informática para el tema de cálculo de impuesto y no quedarme con la idea de que ocupo un sistema y el sistema es el que me da el resultado. Recordemos que nuestra obligación como profesionales es verificar que cuando estemos utilizando plataformas informáticas, verificar que el proceso sea correcto y en todo caso aplicar las medidas correctivas, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer, yo los invito a que hagan un análisis de los diferentes tipos de nómina que tienen, cuál es la mecánica que mejor les conviene para la retención de impuesto y sobre todo cuidando y salvaguardando el beneficio o al empleado, ¿no? Hay empleados que quizás 20 pesos no les afecta, sin embargo, hay empleados que sí les puede llegar a afectar y sobre todo la relación laboral que podemos tener. Debemos de evitar a toda costa el tener conflictos laborales, tener un buen ambiente de trabajo y no dejar que este tipo de diferencias o este tipo de análisis nos repercutan en esa relación que tenemos con los empleados. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.